Listo. Bueno, buenas tardes, Jaime. Bienvenido. Mucho gusto de saludarte. Muchas gracias por atender este espacio en Gaceta. Vamos a conversar contigo sobre tu nueva publicación que próximamente estarás presentando en la Pilgua. Muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros. Y pues, sin más, vamos a comenzar esta pequeña entrevista para que nos cuentes un poco acerca de esta publicación. Muchísimas gracias, Alejandra, y también a Gaceta por el espacio y por el interés en las nuevas letras. Y un saludo también a la audiencia por medio del medio que nos estén viendo. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, comenzamos. Quisiéramos preguntarte cómo es que surgen estos encuentros paranormales. Archivos Paranormales es el resultado de un proyecto que comenzó en otro formato y de hecho en otro género. Ujú. Es un proyecto que se elaboró para el extinto medio El Periódico en 2022. En ese momento comenzamos con la idea de crear un podcast de ficción, pero ficción de horror, que no era novedoso, pero al menos para los medios tradicionales en Guatemala en ese momento sí lo era. Comenzamos entonces a darle forma y parte esencial del proyecto era la recopilación de testimonios. Así fue como me di a la tarea de ubicar a varias personas que afirmaban haber tenido encuentros extraños, haber experimentado sucesos inexplicables, pero que como hilo conductor o como evento común les habían generado un terror profundo. No podían explicarlo, no sabían exactamente, no necesariamente atribuían a lo paranormal lo que habían experimentado, pero sí no podían explicarlo y les había provocado miedo. Entonces, Ujú. a partir de todos esos testimonios, construimos una serie de relatos audibles, digamos, en su momento, que tuvieron su recorrido dentro del medio. Y, y bueno, ya pasado el tiempo, pasados los años, el año pasado, desgraciadamente ya sin el medio original, pues tomé la decisión de transformarlo en lo que creo que desde un principio estuvo destinado a hacer, que era una colección de relatos, porque al final los testimonios son muy breves y muchas veces los testimonios que recopilamos son casi conversaciones de pasillo. A partir de Ujú. ello, creé una ficción relacionada con cada uno que guarda el testimonio en su interior, pero todos los demás elementos son artificiales. Y así fue como el año pasado decidí retomarlos, editarlos, transformarlos lo necesario para llevarlos al producto que hoy presento. Ujú. Mira qué interesante y pues uno qué valioso de, digamos, esta devolución, de conservar el relato que las personas pues tuvieron a bien compartir en determinados momentos en el contexto de este proyecto y pues que de alguna manera se vean reflejados en lo escrito. Y me parece que podemos abordar lo último que tú mencionabas, que justamente es nuestra siguiente pregunta al respecto de cuánto hay de relato, digamos, un poco lo que nos hablabas, y cuánto se tuvo que ficcionar para lograr este resultado que hoy presentas. Al inicio del libro, de hecho, la presentación, no hay un prólogo como tal, pero sí hay una presentación que llega al lector en forma de nota aclaratoria. Y es precisamente este pequeño texto en el que dejo claras dos cosas. La primera es que los relatos o los archivos, como les he llamado, Sí. tienen un testimonio real que los motivó o que es la esencia del relato, pero también deja en claro que son ficción porque, como te decía hace un momento, muchas veces el testimonio es tan pequeño que no abarcaría transcrito ni tres líneas, y eso hay que transformarlo, hay que maquillarlo, hay que vestirlo con artificios, con ficción, con personajes nuevos, con ambientación distinta, con todo aquello que la literatura conlleva. Yo lo que he buscado en este proyecto, en este libro, todavía me cuesta un poco autodenominarme como autor, pero voy a tratar de hacerlo.
Lo que he tratado de hacer en este proyecto literario es precisamente hacer un homenaje a Ujú, esos pequeños hechos de realidad, porque al final para sus protagonistas originales fueron reales, fueron ujú. verdad. Y darle esta mirada literaria, ver de qué manera la literatura puede voltear a ver a lo inexplicable, pero sobre todo a lo inexplicable cotidiano, para Ujú. vestir estos eventos precisamente con todo aquello que la literatura representa. Entonces, tú me preguntas, ¿cuánto hay de cierto en cada uno de los archivos? Y la respuesta es poco. No te puedo dar un porcentaje Ujú. unificado o estándar porque varían entre uno y otro, pero en realidad el testimonio es muy simple, es muy básico. Es, muchas veces es un recuerdo, muchas veces es un comentario al pie en una conversación, muchas veces también es una conversación entre amigos, entre colegas, que tiene todo el potencial de convertirse precisamente en eso, en un relato ficcionado. Pues mire qué interesante porque finalmente, como bien mencionas, pues puede ser una frase, un recuerdo, algo corto, pero que tiene precisamente todo este potencial para desarrollar y bueno, pues le vas agregando elementos que a lo mejor cierran la idea, pero que finalmente pues vienen de esas vivencias, de esas experiencias que algunas personas tuvieron y que por supuesto se sienten y se saben reales desde esa vivencia, por supuesto. Y bueno, para profundizar un poco en este tema, ¿cómo es que Jaime define lo paranormal? ¿Y por qué escribir de lo paranormal? Claro, con gusto. Antes de abordar lo que me preguntas, también creo que es bueno hacer otra nota aclaratoria, que también está en el libro, pero es bueno mencionarla acá. Yo no trato de demostrar la existencia de lo paranormal, no trato tampoco de convencer al lector o a las lectoras acerca de que los fantasmas son reales, que los eventos paranormales son reales. No, simplemente es un homenaje literario. Tú me dices, ¿cómo definimos lo paranormal? Para definir lo paranormal, tenemos que regresar hasta los orígenes mismos de la humanidad, cuando empieza toda esta eh, dinámica de la revolución cognitiva en la humanidad temprana. También nos damos cuenta cómo uno de sus primeros ejemplos de cognición compleja es la separación entre aquello que es perceptible y aquello que no lo es, pero que de todas maneras forma parte de nuestro sistema cultural, de nuestro sistema social, porque podemos pensar en ello en conjunto, porque podemos imaginarlo. Y muchas veces aquello que entendemos como paranormal nos va a remitir precisamente a eso. El miedo, y sobre todo el miedo a aquello que no podemos tocar, pero de todas maneras creemos en él, es una reminiscencia de los orígenes mismos de nuestra especie. No por nada, no Mm, por nada, esta noción, o más bien esta división entre lo que es natural, perceptible y aquello que entendemos como, digámosle, paranormal o digámosle supranatural, que existe en un plano de la realidad distinto al que podemos comprender o al que podemos acceder, ha estado presente en el relato de la humanidad durante todo este tiempo. Y en ese sí, sentido, sí. el miedo mismo también es una reminiscencia a nuestros orígenes y se combina muy bien con estas otras ideas. No por nada, buena parte de nuestros rituales tempranos tienen que ver precisamente con aquello a lo que tememos. A lo largo de las civilizaciones tempranas también vemos ejemplos de cómo las personas creían en estas otras realidades o aquello que estaba más allá de la comprensión local, cercana, perceptible y tenía atribuciones que también podríamos entender como paranormales, como aquello que está acá pero no podemos percibirlo o podemos percibirlo únicamente como un eco lejano o una sensación que nuestros sentidos pueden tocar, pero transversalmente entre los distintos planos de este mundo. El primer fantasma, por ejemplo, del que tenemos noticia, se remonta
a Mesopotamia. Tiene como 4000 años, más o menos, esa referencia. Y desde ese momento, ya los fantasmas, aquello que entendemos como el recuerdo de una persona que no está con nosotros, se ha mantenido y por supuesto que el arte y la literatura principalmente nos han ido jalando ese tema como una especie de leitmotiv cultural hasta llegar hasta nuestros días. Entonces, pues ¿cómo entendemos lo paranormal? Yo te diría que lo paranormal lo entiendo así, como es todos aquellos fenómenos que existen en otros planos de los que no tenemos prueba, pero que en algunos casos confiamos en ellos, en otros casos intuimos que allí están y en otros casos les damos forma por medio del artificio propio de nuestra especie, como como una práctica cultural constante desde nuestros propios orígenes. Qué interesante y muchas gracias, Jaime, por profundizar en toda esta historia, pero también desde tu perspectiva y digamos qué es lo que tú consideras que puede significar, pero que seguramente conecta con muchas otras personas sobre, como dices tú, la intuición de que está ahí, ¿no? Hace un rato hablábamos acerca de cómo estos relatos comienzan a partir de frases, de conversaciones, de intercambios, de continuación de un saludo más prolongado, por ejemplo. Pero quizá contarle a nuestra audiencia y también dentro de esa audiencia pues hay columnistas, hay escritores, hay escritoras y personas que se inician también en este detalle de la vida de plasmar en letras tantas ideas y tantas historias importantes. ¿Qué retos encontraste en el proceso de trasladar de ese relato corto hablado a lo escrito, ya más en lo concreto en la práctica y en la técnica literaria? Encontré varios retos. El primero es el hecho de utilizar mis competencias escritoras, entendiendo el término como la habilidad de escribir, para fines literarios o para crear aquello que llamamos literatura. Eh, yo tengo toda una vida escribiendo, de hecho me dedico a la escritura y es curioso, pero en todos estos años no lo había utilizado como tal para escribir aquello que suelo leer, por ejemplo. Yo escribo siempre documentos técnicos, edito documentos técnicos, leo mucha literatura, pero hacerlo yo fue un reto. Fue un reto que me llevó a explorar por distintos caminos y sobre todo para tratar de entender cuál debía ser la forma correcta de plasmar el lenguaje escrito, cuál debía ser la forma correcta de visibilizar cada una de las historias por medio de la escritura. Y en ese proceso te diría que encontré algunas cosas interesantes. La primera fue la técnica de la audioficción, que no es una técnica como tal, pero sí exploré bastante en la noción de cómo contar relatos para que las personas cómo contar relatos audibles para que las personas puedan involucrarse más con la historia. Para mí esto fue como una voladura de cabeza, ¿no? Porque no era a lo que yo estaba acostumbrado con las técnicas narrativas tradicionales. Y eso fue un primer cambio, pero me ayudó bastante a entender cómo más allá de la estructura tradicional que te lleva a bueno, dicho en los términos literarios más base, la técnica narrativa de inicio, nudo, desenlace, cómo en realidad en otros momentos pueden existir otro tipo de factores, como la noción de el final esperado inicial, como la noción del vector de avance dramático, como la noción del nuevo camino del héroe. Estas ideas son interesantes porque justamente las exploré en el momento en el que creé los relatos y creo que parte de ello está reflejado allí.
Otro punto interesante, que fue para mí un reto, fue el hecho de cómo plasmar el terror em, de forma escrita para Ujú. un, sobre todo para un público que ya no iba a tener el recurso original, porque el recurso original era un texto audible que tenía ambientación, que tenía eh, hitos, que tenía sustos auditivos. Ahora el lector no iba a tenerlos, entonces, ¿cómo hacer para que tuviese la misma sensación? Eso fue un proceso, diría yo, laborioso para concretarlo, pero de nuevo, tomando de hilos que no necesariamente hubiese tomado en otros caminos. Y eh, es que acá también es importante decirlo. Para mí el miedo es es un género o un tema, más bien. Es un tema. Es un tema que me gusta en todos los formatos. Soy un asiduo, em, soy un asiduo lector de terror, me gusta, sí. Soy un asiduo también consumidor de terror en cine, en televisión. Me gusta también el tema, no únicamente con las grandes producciones hollywoodenses o con las películas serie B que al miedo le vienen muy bien también en el mercado, sobre todo norteamericano y latinoamericano. Hay mucha película de miedo de bajo presupuesto, con actores no actores, que ronda por ahí en las parrillas latinoamericanas y no necesariamente nos damos cuenta de ello. Y y también en otros formatos. El formato podcast de terror me fascina, pero también el teatro de terror. Me gusta mucho. Cada vez que puedo, voy a funciones de teatro de terror. Y no me refiero en Guatemala, por ejemplo, que sí lo son los recorridos costumbristas relacionados con terror, para no mencionar nombres ni entrar en detalle, pero también cuando hay funciones de sala de cine que tienen que ver con terror, me encanta ir. Me encanta ir y he tenido la oportunidad de ver teatro de terror en Guatemala y en otros países también, y es genial. Entonces, toda esa, todo todo ese bagaje creo que me sirvió para tratar de construir estos relatos de una forma literaria, por supuesto, pero tratando de hacer guiños sobre todo a cómo el miedo se cuenta en otros formatos, sobre todo el formato audiovisual, porque esa estructura me parece una estructura correcta, una estructura correcta para presentar lo que al final yo llamo archivos, pero en el fondo creo que son estampas, nada más. Mm, ujú. Regreso al primer punto en el que decía, esto es un homenaje literario a los testimonios recopilados. Y por eso traté de conservar esa noción de la estampa cotidiana relacionada con terror y con lo inexplicable, y creo que esa forma tan audiovisual o de narrativa audiovisual queda muy bien en este formato. Excelente, muchas gracias por todo este recorrido que haces y bueno, compartir con la audiencia todo este gusto por el género y por tanta producción tan buena que hay, tanto buen ejemplo que hay de cómo a partir de estos relatos también surgen estas otros productos audiovisuales como cine, como teatro y que lleva, digamos que al público pues se siente inmerso y se siente tan palpable ese terror y esa experiencia mientras se disfruta de estos productos, ¿no? Quisiera Sí, preguntarte también, a ver, dime. no, te decía que a las personas en general les encanta. De mi etapa como periodista pude aprender muchas cosas, pero una de las que me quedaron siempre como una lección constante es que al lector o al consumidor de cultura el miedo le fascina. Ujú. Siempre, siempre. Por eso siempre vemos que en las carteleras de cine siempre hay una película de miedo, por eso vemos que en televisión el miedo siempre pega bien, lo mismo en literatura. Ahora
está también muy de moda el contenido para redes sociales o la generación de contenido relacionada con terror, que también tiene muchos adeptos, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Lo Ujú, que yo presento acá, no, no hay por qué esconderlo, no es nada nuevo tampoco. Y de hecho, ni siquiera en este momento es nada realmente novedoso como tal. Para mí es novedoso el hecho de la recopilación de testimonios y cómo pasó de un formato audible a un formato libro. Pero ujú, si escarbamos también en el propio contexto nacional, tenemos otros grandes ejemplos de cuentas en redes sociales que se dedican a esto, de otros ejemplos de literatura publicada en relación con esto. A mí sí me gustaría, por ejemplo, ver más teatro, pero teatro de sala, no de recorrido, que está muy bien, cada vez que puedo voy, ujú, pero ujú. hay otras obras que también serían muy interesantes de ver, por ejemplo, y es que eh, cuando se monta teatro de terror en sala, se presta mucho para hacer teatro pánico, por ejemplo. Entonces, Ay, sí. eso, y eso es toda una experiencia, es toda una Sí, experiencia. Para quien gusta de las emociones fuertes, es toda una experiencia, de verdad. Pero bueno, sí. Pues ojalá dime que tú. pronto tengamos también esta experiencia, que podamos disfrutar de esto en Guatemala y sin duda pues habrá gente ya trabajando y ojalá que también pues hayan los recursos, los financiamientos necesarios para que estas realizaciones sean puestas en escena también. Quisiera, mira, y tiene relación con esta otra pregunta que te íbamos que hemos planteado, de cómo se relacionan estas narraciones paranormales del relato oral folclórico, digamos, o esto que tú mencionas que está, digamos, es tan de Guatemala, pero tan de otros países, ¿no? Con el gótico latinoamericano. Sucede, creería yo, que en Latinoamérica hay muchas historias comunes, porque muchas de ellas en el registro, no solo de lo paranormal, sino en el registro de la oralidad, muchas historias se parecen, porque provienen de esa simbiosis entre lo latino, dicho de forma muy somera, por supuesto, con lo colonial. Muchas historias se nos parecen por eso. Y tenemos em, ciertos arquetipos que se van volviendo comunes, como la mujer que llora, como la mujer que busca, como el relato moralista de que quien anda en malos pasos termina mal, solo que en algunos casos la justicia llega por mano propia del afectado, pero en el mundo paranormal la justicia llega por medios paranormales también. Entonces, creería yo que en general en Latinoamérica hay una especie de línea base de historias muy similares relacionadas con, pero al tiempo hay enormes diferenciadores entre países o entre culturas que tienen mucho que ver también con aquello que no es colonial, sino el otro lado de la simbiosis, y son las culturas propias de cada país. En Guatemala tenemos relatos paranormales em, m- muy interesantes que tienen que ver también con el mundo maya, con el mundo prehispánico. Y está un poco reflejado en el libro, en los archivos, sí. Hay dos historias que a mí me gustan. De hecho, de las historias en el libro, son dos que me gustan bastante. La primera es un archivo que se llama El llamado del Ixtabay, que en algunas partes, en los registros, aparece como el Ixtabay y en otros aparece como la Ixtabay. Acá se quedó el Ixtabay, pero es una historia de Petén, curiosamente, y es una historia que mezcla tradición itzá con la tradición propia de la isla de Flores y un evento propio de la isla de Flores. Entonces ahí eso es no un ejemplo único, pero sí un ejemplo diferenciado de otras culturas y otros espacios. También hay una historia de Comalapa, y esto proviene de la época en em, la época en la que yo daba clases en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, hace ya muchos años, pero daba clases de literatura y con un grupo nos dedicamos a recopilar historias, leyendas de Comalapa,
Y ahí conocí muchos espectros como alapenses, pero Ujú. conocí este en particular que me quedó sonando y a la primera que pude lo transformé en historia también porque me gustó mucho y es precisamente eso, volviendo a lo que me preguntabas, que cómo se relaciona con las tradiciones eh, del gótico latinoamericano, pero en realidad cuando hablamos del gótico en general, siempre nuestra mente nos tiene que llevar directo a la novela gótica o la literatura gótica hasta que comienza con Horace Walpole y el Castillo de Otranto en el siglo XVIII y que después avanzando en el siglo XIX con estos grandes referentes como Poe, como la propia Mary Shelley, hasta ir evolucionando hasta ni siquiera tanto al Drácula de Bram Stoker, sino diría yo hasta la Carmila de Joseph Sheridan, que son estos ejemplos que nos llevan o nos recuerdan a lo medieval, a las ruinas, a la oscuridad, a la niebla y a todas estas historias en español, porque todos estos son autores que escriben en otros idiomas en español. Yo lo tengo como referente, aquí no aparece porque no hay, no es mi intención dejar este dejo moralista o estas reflexiones profundas más allá del hecho per se, pero no podemos escapar también del ejemplo de Becker con las rimas y leyendas, que son terror del bueno. Hay una historia en Becker que es la historia del listón azul que a mí toda la vida me ha fascinado, que es esta chica, no es un spoiler, pero es esta chica que está cortejando a alguien más y ella por molestar le dice a él, oye, dejé mi listón en el campo y él le dice, ve y tráemelo y él le dice, no puedo, es que están los lobos, no oyes a los lobos. Y ella se cierra en que prácticamente lo condiciona, que si él la quiere, tiene que ir por él. Y él se va y efectivamente los lobos hacen lo que tienen que hacer con él y ella escucha en la madrugada como un esqueleto se arrastra en el pasillo hasta que la mañana siguiente ya encuentra el listón en su cuarto todo ensangrentado. Entonces, son historias comunes, diría yo, con grandes referencias, pero en el caso guatemalteco hay muchas diferencias, muchas, porque no podemos obviar las bases prehispánicas, las bases del mundo maya, que se combinan en algunos casos y en otros no con el pasado colonial. Sí, muchas gracias. Y la verdad es que sí, hay pues características muy propias, ¿verdad? Que está totalmente relacionado con esto que tú mencionas. Y bueno, ya nos adelantaste algunos de tus relatos favoritos, de tus archivos favoritos, pero sí nos gustaría preguntar cuál, si es que hay alguno o todos, ¿verdad? Pero pensábamos si hay alguno de estos relatos que te marcó demasiado, de estos archivos que tú nos compartes a través de esta entrega. Debo confesar que de cierta forma todos me marcaron, porque conozco a todas las personas que vivieron el testimonio original. Mm. Entonces, eso de cierta forma te marca, porque es alguien cercano y muchas veces, si ya vamos al detalle, eh, m- son personas que en muchas ocasiones ni siquiera creen en lo paranormal, no creen en fantasmas, pero Les aún así pasó. te dicen, esto me pasó, no lo puedo explicar, le he dado muchas vueltas y aún así no lo puedo explicar. Entonces, eso llama la atención. Ujú. Pero creo que hay, si tuviese que decidir, siempre me voy a quedar con el archivo uno y el archivo 2. No por ello están en la posición en la que están. Y el primero se llama Una presencia siniestra en San Lucas Ujú. y conozco muy bien a la persona que lo vivió. De hecho, ese relato tiene elementos extra, pero la narración o la columna argumental prácticamente es íntegra. Es un caso muy fuerte por Ujú. todo lo que implica, por todo el tipo de estaciones de la entidad involucrada y conozco muy bien a la persona y me desconcierta bastante la seguridad con la que lo cuenta y a Ujú. la vez también eh,
el grado de terror que le provocó. Entonces, eh, para mí esto es muy interesante. Es sobre una chica, aquí sí no voy a dar spoilers, pero es sobre una chica que comienza a escuchar una especie de oraciones muy raras en la casa de atrás y de repente todo se descontrola. Todo se descontrola y una entidad se manifiesta en el lugar en el que ella está. Yo le agregué muchas cosas más, pero en general es un hilo narrativo prácticamente íntegro. Esa historia me marcó. Y el archivo 2 también me llama mucho la atención el tipo de testimonio, porque también conozco a la persona, por supuesto. Bueno, de hecho conozco el lugar en el que sucedió. Entonces, fue un reto crear un artificio a partir de lo que esta persona me confió, pero a la vez también me marcó el hecho de conocer los espacios reales donde la persona o el testigo dice que las cosas ocurrieron. Sí, eso marca mucho, o sea, impresiona bastante, ¿verdad? La verdad es que oírte entusiasma e invita demasiado a adquirir el libro, a leerlo, a conocer estas historias y bueno, creo que también esto pues tiene relación con otro lugar común que es, aunque no sea esa misma historia, a lo mejor hay narraciones en las casas, en las familias, que están relacionadas con todos estos eventos y que bueno, siempre intrigan, siempre llaman la atención, siempre conectan, ¿no? Así es que espero que la sala se nos llene y que la gente pues se interese en conocer estos relatos. Y bueno, de pronto, no sé, luego surgen cosas en otras experiencias de otros, digamos, de otras publicaciones que luego te empieza a surgir más relatos, más experiencias, o a mí también me pasó esto, o me pasó lo otro, y ojalá pues se vaya enriqueciendo este conocimiento general a partir de los relatos que de pronto también se vuelven en otros archivos. No sé si tienes el libro o tu escrito a la mano, si quisieras No, compartir. No lo tienes. lo siento, es que te cuento, Ajá. me ha costado bastante el proceso de impresión. Mm. Entonces, para serte muy franco, hasta hoy que hacemos esta grabación, hace una hora me avisaron que ya está disponible y que puedo pasar por él. Entonces, Ay, no lo tengo. Mira, lo único que tengo, y te lo puedo mostrar porque fue lo único que tenía acá, es el borrador. el borrador final. Aquí donde le tengo la firma de edición final cerrado punto en tal fecha. No tengo Ahí el libro. está. Lo siento. Pero mira, la idea era, si tú quisieras enganchar un poco más a la audiencia, sin spoilers, porque si no, pues no llegan a la presentación y no nos van a comprar el libro, pero de pronto pudieras leer algún fragmento que tú sabes que, o que es algo que a ti te gustó mucho, cómo está elaborado, o que crees que nos pueda conectar, si quisieras como dejar el suspense ahí con la audiencia para que pues se interesen más por esto, aunque yo creo que ya con lo que hemos platicado, pues cuando vea la audiencia va a estar muy interesada en esta entrega. Pero de Sí, pronto quieres, ¿sí? creo que sí, sabes. No lo tenía previsto, pero déjame ver, porque va a depender un poco del tiempo con el que contemos. Pero vamos a ver. Pero Un fragmento aquí pequeño, porque con el tampoco perdón se tuyo. trata del spoiler. No, por supuesto, el tiempo es tuyo también. Sí, no, tranquila. Lo que pasa es que aquí voy a hacer dos cosas que no tenía previstas. Bueno, tres de hecho, porque el fragmento no lo tenía previsto. Me disculpo por ello, pero
Me estoy viendo aquí el reflejo y me los había quitado, pero me tengo que poner los lentes, perdona, porque si no, Sí, tú es ya que sabes. es Y toma de que, voy a encender la luz también. mire, Vamos a ver aquí, perdón. Listo. Creo que aquí ya vamos mejor. Voy a leer las primeras líneas de el archivo 1. Vamos a ver qué tal me sale. muy bien. Archivo 1. Una presencia siniestra en San Lucas, Zacatepeques. Susana solía trabajar en Zacatepeques, más allá del casco urbano de San Lucas y en dirección a occidente, lejos del bullicio y perdida entre los recovecos de una localidad que se confunde con el bosque y con los sembradíos de legumbres, plantas y flores. Como recién acababa de obtener el empleo, luego de un buen tiempo buscando trabajo, pensó que esta era una buena oportunidad de continuar con su carrera como contadora. Estaba muy interesada en poder causar buena impresión ante sus compañeros y sus superiores. Por eso, era común que se quedara hasta tarde en su oficina. Al principio no lo hacía todo el tiempo, porque no le gustaba tomar el bus extraurbano, ya pasadas las 6 de la tarde. Luego de unos meses, con esfuerzo logró ahorrar para el enganche de una moto y ahí comenzó a extender su jornada laboral hasta las 9 o 10 de la noche. Al principio no le dio importancia, pero pasadas las 8 de la noche, todos los días se escuchaba que a lo lejos, un poco más en lo profundo de los sembradíos, una iglesia evangélica realizaba servicio. El pastor recitaba los cantos comunes y realizaba plegarias y sermones. Para Susana, esto era en cierta forma una compañía en su trabajo nocturno. Creía que podía distraerla un poco de la monotonía de los números y números en su computadora. Pero nada la preparó para lo que viviría una noche de viernes a finales de octubre. Nada. Ese día, tras despedir a sus compañeros de oficina, se quedó un poco más como de costumbre. El silencio de la noche y luego de cenar un poco de caldo de pollo que había guardado del almuerzo, se dispuso a trabajar en los cuadros atrasados. No encendió la radio, contrario a su costumbre, y tecleó en silencio por un rato. De pronto, comenzó a escuchar el servicio de la iglesia evangélica, pero notó algo raro. Eran las 10 de la noche. Ya era muy tarde para la ceremonia religiosa. Fue entonces cuando decidió ponerle más atención a la voz y ahí comenzó a notar que algo no estaba bien. Susana no se había dado cuenta, pero el sonido era mucho más cercano que de costumbre. Era como si pudiera escucharlo dentro de la habitación misma. Lo envolvía todo con esas palabras. Le costó notarlo, pero aquellas frases no eran el sermón de todas las noches, ni los cantos, ni las alabanzas. De hecho, no sabía lo que significaban. Estaban dichas como letanías en un idioma extraño, seguramente antiguo, que ella no podía reconocer. Comenzó a desesperarse, a no entender lo que pasaba, y por qué no decirlo, a sentir miedo. Tranquilízate, se dijo, no está pasando nada. Siguió trabajando y prendió la radio para poder concentrarse, pero el rumor de aquellas oraciones desvariantes no cesó. Al contrario, siguió en aumento y poco a poco fue desconcentrándola al punto de no poder trabajar más. De pronto, aquella extraña sensación se tornó más extrema y escalofriante. ¡Pum! 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 Algo golpeó con la fuerza de una palma la puerta del baño, que quedaba al otro lado del pasillo, y allí donde la luz ya estaba apagada. Susana se asustó y no pudo evitar soltar un grito, pero su mente comenzó a decirle que no podía estar pasando nada malo y que solo debía volver a trabajar
porque debía presentar reportes al lunes siguiente. No sabía lo que le esperaba. Bien. Un pedacito nada más. Y te tengo en mute. No, no te escucho. Perdón. No, Tranquila. excelente. Y un pedacito, pero nos dejaste súper intrigadas e intrigados. Así es que muchas gracias por compartirnos y pues también que nos va a ayudar a ponerle esa voz en off cuando estemos leyendo ya el libro. Bueno, y para Claro ir que sí. finalizando, quisiéramos preguntarte si quisieras decirnos qué es para ti, en una palabra, algunas palabras que te voy a mencionar. Claro que sí. Espectro, Recuerdo. fantasmagórico, Voy a, voy a copiar la de Dante y a decir que es difícil en una palabra, pero diría yo que un eco, una reminiscencia. reminiscencia, esa palabra es muy buena. Vamos a ver, bulto. Bulto. Ujú. Objeto que existe en el espacio. Relato, Voy a decir ficción, pero tengo que explicarlo. Un relato en esencia es algo que nos contamos o algo que contamos, pero que creo nunca va a dejar de tener por lo menos un dejo de artificialidad. Siempre va a ser un artificio y por eso la literatura es tan rica, porque nos cuenta historias que pueden ser ciertas, pero en su mayoría terminan siendo mentiras convincentes. gracias. Ahora, presencia, Presencia, percepción, pero también lo tengo que explicar. Y dale, es dale, que por favor. en el mundo de lo paranormal hay muchas teorías acerca de qué pueden ser aquellas cosas que entendemos como paranormales o como dicho más comúnmente fantasmagóricas o espectrales o qué sé yo. Pero de las que a mí me gustan más, siempre van a ser las que tienen más que ver con ciencia. Aunque yo les esté aquí hablando de relatos paranormales, vivos paranormales, me considero una persona de ciencia, entonces me gusta cuando la ciencia se acerca a esto. Mm. Em, Hay dos teorías. La primera es la de los cruces dimensionales, que para mí, a pesar de que tiene bases científicas, resulta también siendo eh, muy elástica la definición de dimensiones y demás, pero es curioso porque dentro del libro, aprovecho, hay unos testimonios pequeños acerca de la gente sombra. Y hay una teoría que nos habla justamente como este viejo del sombrero, que es un espectro común, y ese es común en América Latina, más bien podría ser una especie de manifestación extradimensional. Insisto, tiene sus bases científicas, pero todavía está más del otro lado, del lado de la especulación. Y el otro es un fenómeno que se llama memoria del lugar. A veces Ujú. los lugares que han pasado mucho tiempo habitados o con muchas presencias a lo largo del tiempo conservan energía o en todo caso la luz misma se puede quedar atrapada en bucles en ciertos lugares. Y a veces eso, de ser cierta esta teoría, que vuelvo al punto, tiene su base científica, también tiene mucho de especulación, pero si la parte científica es correcta, sería muy interesante, porque son especies como de pequeñas jaulas de tiempo en la cual la luz que una persona refleja se va quedando encerrada y en loop en ciertos espacios, y eso explicaría perfectamente muchas manifestaciones paranormales. Entonces, cuando tú me dices presencia, pues yo te digo
percepción, porque al final una presencia es algo que percibimos, ya sea por el motivo que sea, pero que ha logrado hacerse sensible a nuestros sentidos y podemos darnos cuenta que está ahí. Sí, bueno, muchas gracias por toda esta explicación porque creo que parte de esto, ¿no? Y esto también que mencionabas al inicio de cómo, por ejemplo, esto de las cruces de dimensiones, pues también hay explicaciones desde la cosmovisión de los pueblos de Guatemala, ¿no? Y de Sí. cómo incluso están nombrados los lugares o desde la naturaleza los portales, ¿no? Y eso me recordó, sí, dime. Dime tú y yo después te hago una aclaración. Que recientemente tuve la oportunidad de ver esta obra que se llama Yaché, El pájaro corazón, Ujú. habla de memoria, pero también está relacionado un poco con este portal, que es una obra hermosa, dolorosa, hermosa, que merece mucho el esfuerzo de ir a verla y que, por cierto, la van a presentar este 24 de julio en el Centro Cultural de España y ojalá pues también la audiencia pueda ir a verla, pero es un poco esto que se habla, digamos, desde mucho amor, desde el amor, cómo podría conectarse las vidas en distintas dimensiones en algunos momentos o en espacios geográficos específicos. Pero me recordé de esto por lo que mencionaste hace un momento y esto último que hablaba sobre la pregunta de ¿qué te evocaba la palabra presencia, ¿no? Yo aclaro que el tema de lo dimensional es con pinzas, con pincitas, ¿no? Ajá. Porque tampoco quiero sonar como que promuevo, avalo teorías que podrían perfectamente ser teorías de conspiración. Únicamente Sí, lo menciono porque es una de las posibles explicaciones, pero para ello primero habría que entender realmente qué son las dimensiones y cosa que sí, yo no puedo hacer porque no soy físico. Pero pero están, digamos, están ahí las teorías, tú solo las mencionas, están ahí, pues cada quien investiga, lee y sí, siente y cree lo que considera que es correcto o se apega más a sus creencias, ¿no? claro, y aprovechando que tú mencionas esta obra, eh, ya no es del tema, pero Ujú. es genial siempre decirlo. Los ejercicios de memoria en teatro Sí, son verdaderamente valiosos y enriquecedores, porque muchas veces el teatro nos permite no solo generar miradas hacia ciertos temas, sino nos permite también poder vincularnos con ellos de manera más cercana. Cuando vemos un personaje bien caracterizado, bien desarrollado, con un mensaje muy bien visualizado en escena, puede realmente ser no solo revelador, sino en muchas ocasiones puede ser catárquico. No por ujú. nada. El teatro clásico busca es- necesariamente eso, la reflexión y la catarsis. Entonces, cuando el teatro ejercita sobre la memoria, siempre sale algo valioso. Sí, sí, Siempre sale algo valioso. es Sí. súper valioso, interesante y como tú dices, pues no es el mismo tema, no es la misma técnica, no estamos hablando de lo mismo, sin embargo, pues convergen estas cosas que mencionábamos que de alguna forma dentro de las culturas, dentro de la memoria, dentro de los corazones, están ahí, ¿verdad? Desde distintas perspectivas, como te digo, esta desde el amor y hay otras, pues, que hay cosas que están ahí, ¿verdad? Y están ahí muy ciertas y muy vivas para quienes las narran, ¿no? Que es volver un poco al tema central de esta entrevista y de tu entrega a través de los archivos. Y Y sobre todo, bueno, y con esto ya dejo de lado, pero qué bueno que lo mencionamos porque tampoco está malo decirlo. Fantasmas y miedo están muy relacionados, pero no necesariamente siempre van a estar ligados. uh-huh, Tenemos enormes fantasmas en la literatura que nos cuentan otras cosas, no están tratando de asustarnos.
como el Ujú, Don Juan Tenorio, por ejemplo, esta parte del recuerdo donde se le aparecen en el cementerio a él los personajes confrontándolo, o el propio Pedro Páramo, ¿no? Donde al final todos estaban muertos y también se confrontan entre sí y confrontan al lector. Entonces, ujú. lo fantasmal no necesariamente debe ser fantasmagórico, si se puede hacer. Qué bella edición. Qué Mira bella esto. edición de Pedro Páramo. Rulfo, sí, Rulfo tiene un lugar especial en mi biblioteca, en mi corazón y en mi mente siempre. Como fotógrafo, como narrador, como todo. Ah, oh, Sí. perdón Pero por bueno, la interrupción visual ahí, perdón. no, pero genial, o sea, genial. Y, y bueno, eso quería nada más puntualizar. El fantasma no Sí. necesariamente a veces nos va a asustar, muchas veces nos puede confrontar también y eso es muy Ujú. valioso. Sí, y bueno, la última palabra era precisamente miedo. Miedo. Te diría que una constante en la vida, pero una constante confrontable. Mm, Y ahí ya voy más lejos de la sensación del miedo como tal, que en el género del terror está muy asociado al desasosiego, a la incomodidad, pero también en el terror audiovisual. eh, Tiene mucho que ver con esta noción del jump scare, por ejemplo, que es tan común como recurso en cine, en televisión o en audición, sino más allá de eso, pues el miedo es una constante, porque el miedo es humano, ha estado con nosotros desde siempre, nos ha llevado también a actuar como sociedad de ciertas formas, como especie de ciertas otras, como animales que somos también. El miedo siempre está con nosotros, pero desde la razón es una sensación, una reacción química que siempre podemos confrontar para tratar de superarla. Incluso en contextos de terror también podemos hacerlo. correcto. Pues muchas gracias, Jaime, por tu tiempo, por todas estas, pues tus palabras que la verdad motivan mucho a buscar primero, pues, estos archivos paranormales en principio, pero también a interesarnos a profundizar en estos temas, a buscar más literatura, a ver más cine, a buscar teatro que esté relacionado en estos lugares comunes que hay en los países, en la narración, en el relato oral también. Y enhorabuena por esta entrega, este esfuerzo literario que tú haces, que significa, supongo, y lo que ya mencionábamos, pues un reto trasladar estos relatos que son tan cortos, tan breves, que también están plagados de una corporalidad cuando te lo cuentan, cómo transmitir esto en escrito, en papel, ¿no? Pero que es un ejercicio muy valioso y que también es una alegría para la cultura en general que haya nuevas letras, nuevas publicaciones. Eso nos llena de entusiasmo siempre que haya más publicaciones, más cosas que leer, más personas escribiendo, más personas leyendo. Y bueno, es parte también de lo que se promueve en la Filgua y qué bueno que haya este espacio, que esta edición haya sido también, que tenga mucha relación esta edición de la Filgua con el relato. Tiene mucha relación de los textos que se han presentado, del el enfoque que se le ha dado y nos complace mucho saber que estamos a unos pocos días de que ya presentes oficialmente tu libro, que por supuesto se va a encontrar a la venta en la Filgua. Y pues que esté al alcance de las personas que estén interesadas en seguir tu carrera literaria y en las personas que estén interesadas en el tema. Ojalá que las personas que nos siguen en Gaceta también pues todas lleguen y inviertan este tiempo en esto tan hermoso que es confluir alrededor de las letras en este espacio que regresa y se reitera cada año a través de la Filgua.
Así es que te agradecemos muchísimo desde Gaceta que nos hayas brindado tu tiempo, tus palabras y que nos dejes con este entusiasmo y esta expectativa de saber qué es esto que le pasó a Susana y en los demás archivos encontrarnos ahí de pronto en algunas similitudes que hemos escuchado en nuestras casas, en nuestras familias. Así es que te deseamos muchos éxitos y esperamos con ansia ya la presentación de tu libro y tenerlo en nuestras manos para hojearlo, para disfrutarlo y pues que sea también el inicio de toda una saga o de una carrera literaria muy fructífera y muy satisfactoria para ti también. Alejandra, muchísimas gracias. Gaceta también, muchas gracias por el espacio. Valoro mucho la labor de Gaceta porque la difusión cultural y la revisión de la cultura desde espacios digitales, como es la constante ahora, pareciera que cada vez se nos va reduciendo más. Entonces, esfuerzos como el de Gaceta me parecen fundamentales para, sobre todo para fomentar la discusión cultural en Guatemala y también para, de cierta forma, preservar o registrar aquello que la cultura guatemalteca ha venido haciendo en los últimos años y esperemos que a través o por medio de su plataforma se siga registrando por mucho tiempo más. Así que nada, gracias por el interés en mi obra. Honestamente todavía me cuesta decirlo porque todavía no me asumo como un autor o como un escritor del todo, pero gracias por interesarse en este proyecto, gracias a ti por tus preguntas y pues nos vemos pronto, siempre. Nos vemos pronto. Tal vez solo si invitas a la audiencia a que te acompañen, cuéntanos qué día y a Sí. qué hora. El libro se va a presentar en la Filgua el próximo domingo 19 de julio a las 4 de la tarde en la Carpa Cultural de la Embajada de México. Yo sé que hay un gran evento ese día que no tiene que ver con libros, no necesariamente tiene que ver con libros, pero pues si después de este evento quieren ustedes pasar por allí a la feria, yo con mucho gusto los espero en el espacio para que podamos platicar acerca del libro o de sus propias vivencias. Muchas gracias, Jaime. Entonces, esperamos encontrarnos por ahí este domingo a las 4 de la tarde y encontrar a muchas personas para que nos acompañen en esta presentación. Así es que sin más, pues nos despedimos y continuamos cubriendo estas presentaciones especiales que tiene la Filgua para ustedes. Muchas gracias. Chao. Chao.